¿Ahora sí enganchó? A ver si enganchó. Sí, ahora sí. Muy bien. Bien, ¿cómo les va? Yo sé que esperaban a otra persona hoy, pero la otra persona anda con trámites de progreso y avance en su vida, y está con asuntos de mudanza. ¿Y qué les parece en este tiempo que estamos en la iglesia hablando de la vida de Jesús? Hablar de algo especial en la vida de Jesús, que son las parábolas. Y hablar de algunas especiales que ahora vamos a mencionar, porque era la forma que Jesús tenía para comunicarse con la gente. ¿Por qué hablaba en parábolas? Porque era de una forma figurada, metafórica, que tenía para enseñarle cosas particulares, cosas generales, cosas que él quería que la gente comprendan algunos en un momento y los otros vayan madurando y comprendiéndola en otro momento. Pero las parábolas tienen una característica que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y son como un cuadro, ¿vieron? No se ve el cuadro, ¿no? Bueno, es un cuadro de Diego Rivera. ¿Alguno conoce a Diego Rivera? Sí, ¿no es cierto? Si alguno quiere regalarnos por los 39 años de casado un cuadro de Rivera, estamos re contentos, nos encanta a nosotros Diego Rivera. Bien, pero vamos a ver esta imagen. Esta es una secuencia de un cuadro de Rivera. ¿Qué ven ahí? Una señora que está tejiendo. ¿Y qué les dice esa señora tejiendo? Cosiendo, bueno, perdón. Gracias, señor observador, muy bien. Una señora que está cosiendo. ¿Y qué nos dice? Una imagen de una ama de casa o de una trabajadora, de una mujer que hace algo. Pero este cuadro es, en realidad, parte de este cuadro famoso de Rivera, que no se ve, lamentablemente no se ve muy bien, ¿no es cierto? Que es una familia, y es una vida hogareña. Es un nene leyendo, un chico, una chica y dos hermanitas leyendo, ¿no es cierto? Como hacen en la casa, ¿no? De Juan, ¿no es cierto? Los chicos leyendo aplicadamente, ¿no? Sí, claro. Gisela cose, ¿no es cierto? Bueno, también como en la casa de Mariana, todos leyendo ahí, entusiasmados, ¿no es cierto? Cada uno en su tarea. Es un cuadro hogareño, una casa de familia. Así son también las parábolas. Dice en Mateo 4:33, busquemos Mateo 4, pero los voy a mencionar, vamos a leer dos parábolas que hay ahí. ¿Por qué el Señor se las contaban así? Porque en una parábola no nos muestra el pedacito de la escena. Una parábola tiene muchas secuencias o varias secuencias, pero en realidad es un solo cuadro, una sola enseñanza. Eso es lo que a veces nos confunde cuando queremos aplicarla. Si nosotros tomamos la secuencia solo, nos confundimos de la enseñanza, porque perdemos la imagen general. Nosotros vamos a hablar de, por ejemplo, la parábola del sembrador, y tiene varias partes. Ahora, la imagen, el cuadro, la foto del Señor, no es en cada lugar que cayó la semilla, es todo el proceso. Eso es lo que el Señor enseña. Por eso al mirar cada parábola, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es leerla corrido y ponernos en el tema. Eso es lo que Jesús contó. Después las aplicaciones que saquemos, los cuadritos que estén al contado, los recortes que hagamos, son cosas que Dios pone en el corazón. Pero la enseñanza de Jesús era el cuadro. Era toda la parábola. Y nosotros leemos la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Vemos diferentes secuencias, el hijo en casa, el hijo apartado, el papá esperando, el hermano, pero es toda una enseñanza que tiene que ver con Israel y los gentiles. Si sacamos la foto de uno, nos confundimos de lo que quiso enseñar Jesús. Si la ponemos dentro del cuadro, está hablando de esto. Así ocurre con las parábolas. Pero el Señor les hablaba de esta forma porque dice en Mateo 4:33, con muchas parábolas como estas, les hablaba conforme a lo que podían oír. Es decir, Él les decía parábolas para que cada uno vaya entendiendo hasta donde le daba la cabeza, digamos, en un sentido, en ese momento de la historia.
Y sin parábolas, dice el versículo 34, no les hablaba, aunque a los discípulos después iba y al oído les iba aclarando porque tenían que despertarse los muchachos. No solo la gente no entendía, sino que los discípulos que estaban al lado tampoco entendían mucho. Entonces tenían que ir a explicarle, chicos, en castellano básico yo quise decir esto. Y les iba explicando. ¿Entendían todo? No, un poquito más que los otros, de acuerdo a la luz que tenían. Y la Biblia es así. La vamos leyendo todos los que estamos acá. Y algunos Illuminati, o muy iluminados, ¿no es cierto? Siempre hay Illuminatis, ¿no? Por ahí. Entienden más y otros un poquito menos. Y a medida que crecemos vamos, de lo mismo, entendiendo más cosas. Dentro de estas parábolas, el Señor tiene las parábolas del reino. ¿Qué son las parábolas del reino? Son parábolas que hablan del territorio en donde habitan personas sujetas a un rey. Y cuando hablan del reino de Dios, hay 3 porciones o 3 partes en la Biblia donde habla de las parábolas del reino, que son diferentes parábolas que se van agregando, pero están todas en Mateo 13, en Marcos 4, vamos a ver 2, y en Lucas capítulo 8. Ahí están las parábolas del reino. ¿Qué ocurre con las parábolas del reino? Algunas hablan del reino por venir y otras hablan del reino presente. El Señor Jesús habló mucho, en la historia de Israel, se habló mucho del reino por venir. El judío espera el reino milenial, espera que Cristo gobierne en la iglesia y en la tierra, espera que Cristo sea el Señor de todo. Y hay muchas porciones del Antiguo Testamento, de los Salmos, de Isaías, de Ezequiel, que hablan de todas estas cosas. Aún en Lucas y en los Evangelios dicen, ¿cuándo en tu reino querían los discípulos sentarse al lado? Todavía no tenían en cuenta que era el reino presente los discípulos en ese momento, porque estaban en la espalda llevando la mochila de la historia antigua todavía. Recién en Pentecostés le cayó la ficha, como decimos nosotros. Descendió el Espíritu Santo y empezó a zarandear las cabecitas y a poner las cosas en orden. Esto era. Jesús cuando nos quiso decir esto, cuando nos dijo esto, nos quiso decir eso. Iba poniendo las cosas en orden. Pero Dios habló mucho del reino por venir. Y hoy las iglesias, si no hacemos una hermenéutica sana, mezclamos cosas del reino por venir con cosas del reino presente. Por eso la Iglesia Católica, con todo respeto, entiende que el reino por venir va a ser en el reino presente. Todos nos vamos a empezar a portar bien, va a haber un mejor presidente que Macri y que, ¿cómo se llamaba el de Estados Unidos ahora? Trump, y van a llevar a que todo el país, todos seamos buenitos. Mírense en el espejo, imagínate vos como sos ahora, vas a ser bonito un día, y vas a ser bonita un día. Todos, porque el Evangelio a todos nos va a hacer más bueno, nos vamos a ir contagiando. Dios nos dice eso, dice que el hombre es malo, y que todos vamos a fracasar. Y cuando el hombre no encuentre herramientas, Dios va a venir en un reino por venir que va a traer desde allá. Él personalmente sentándose acá y va a poner las cosas en orden porque vos y yo no estamos capacitados para poner las cosas en orden. Pero también habla de un reino presente. Y para eso están las parábolas de Mateo 13, de Lucas 8 y de Marcos 4. ¿Qué es el reino presente? Es el reino de Dios que se va manifestando y se fue manifestando siempre a través de la historia de diferentes maneras. Eso son en las dispensaciones. Y ahora en la iglesia no había ninguna novedad, porque la iglesia es un invento de Dios, de lo cual no había indicios claros en el Antiguo Testamento. Nadie entendía bien qué era la iglesia, ni siquiera Satanás, que es un bocho, porque la conoce bien la Biblia, Si no, no hubiera matado a Cristo. Si no, hay cosas que no le hubiera impedido que fueran así. Pero él no entendía bien las cosas. Entonces Dios va poniendo cosas de este reino presente para que nosotros entendamos. Y las parábolas del reino nos cuentan que la iglesia forma parte de ese reino de Dios.
y nos va describiendo diferentes características de ese reino de Dios que luego cuando venga el reino futuro va a ser universal, pero que ahora vos y yo tenemos las herramientas espirituales y la potencia del Espíritu para vivirlo en la práctica. Sí, en la práctica de la vida cotidiana, en la práctica de mis relaciones, en la práctica para poder establecer la distancia adecuada con mis afectos, en la práctica para poder entender y tratar a los otros, y a veces los otros no son los lejanos, son los más cercanos que a veces nos cuesta más entender. Hoy mencionábamos y festejábamos, ¿no? Por lo menos nosotros, Mabel y yo, los años de casados, y unos cuantos acá parece que en marzo se nos ocurre casarnos o se nos ocurrió casarnos. Y uno festeja 19, era otro 15, otro 5, no recuerdo todos cuántos, porque si no me los mezclo, 25. ¿No es cierto? Y qué lindo es poder festejar y recordar algo con alegría. Porque vamos aprendiendo de esas cosas. Y Dios nos da, a veces, en eso que festejamos de la persona que después de 30 años de casado, de 5 años de casado, de 10 años de casado y 25 años de casado, conociéramos más. Yo viví más con Mabel que con mi mamá en casa, cuando era chiquito. Por eso ella puede vivir largos años, porque ella se libró del hijo, ¿no es cierto? Tengo más años de casa fuera de casa que en casa. Me tendría que conocer ella y yo a ella más que a nadie. Y a veces hacemos cosas que no nos damos cuenta como es otro. Y no sabemos interpretar las emociones de la persona que tenemos al lado y queremos. Y nos cuesta mucho. ¿Cómo cuesta, Sin embargo, tenemos herramientas en este reino presente que Dios nos dio para vivir en tu hogar, en el mío, en la iglesia, en el trabajo y en la vecindad, de una forma diferente. Porque todos somos, dice ahí la placa, redimidos y como tanto somos sacerdotes, podemos oficiar delante de Dios porque pertenecemos a este reino. Eso lo dice en Colosenses 1. Y en 1 Corintios 4 dice, miren, no es el tiempo de reinar. Lo haremos en la gloria. Ahora es el tiempo de trabajar en el reino y de trabajar en nuestras vidas para poder ponerlo en práctica, este reino presente. Ahora, este Dios que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, acá en Mateo 4, tiene dos parábolas que quería invitarles a ustedes a que leamos en un ratito y la meditemos para poder darnos cuenta de lo que Dios obra y hace hoy en tu iglesia, en la mía y en tu vida y la mía. Dice Mateo 4, versículo 26. Estamos en Marcos. Así es el reino de Dios. Así es ahora el reino de Dios. Cuando un hombre echa la semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espina y después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios y con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Después seguimos leyendo. Acá tenemos dos. Y saben, son dos esferas, dos aspectos del reino de Dios. Uno es el crecimiento normal que tiene y otro es el crecimiento extraordinario que tiene. Por eso la primera parábola que leímos toda nos habla de cómo crece el reino de Dios hoy normalmente. Y la otra que vamos a hablar dentro de un momentito nos va a hablar de cómo crece extraordinariamente hoy el reino de Dios. Así que el reino de Dios crece en forma normal y crece en forma extraordinaria. Y Dios con dos parábolas, con dos ejemplos, nos los cuentan bien. En primer lugar, lo importante en este no es como la parábola del sembrador, donde lo importante ¿qué es? Lo dije yo, el
sembrador. Acá lo importante es la semilla. En Marcos el énfasis es en la semilla, en el poder del mensaje de Dios, en el cambio y transformación que ese mensaje hace. Por eso vamos a ver la parábola de crecimiento normal, ¿les parece? Bien, dijimos que esta era una parábola, ¿no es cierto?, donde compara a un hombre, que podés ser vos, o una mujer que podés ser vos, que echa la semilla en tierra, alguien que lleva la palabra. Ahora, cuando la semilla está en tierra, ¿qué dice de este hombre o de esta mujer? Duerme y se levanta, vive su vida. De noche y de día, y la semilla no depende del que la sembró. La semilla tiene poder. Y depende una vez que vos y yo la echamos de sí misma. Por eso, en segundo lugar, nos habla del suelo en que cae, el corazón en que cae. Cae en la tierra. ¿Y qué se trata de esta semilla en tierra? Es que es el corazón del hombre. Vos y yo podemos plantarla, pero depende el corazón del hombre, que ni siembra ni planta, no vino a hacer nada, simplemente recibe la semilla. Y aquel corazón del hombre que recibe esa semilla, no todos permiten que crezca o que no. Pero ahora, después de este suelo, dice que hay suelos en el cual crece esa semilla y no depende del que la sembró. Y no depende del lugar donde es sembrado. Yo tengo la semilla y voy a hacer que crezca. No. Acá, ¿qué dice el versículo 28? Porque de suyo, la palabra griega es autómatos, en forma automática crece. La semilla es automática, miren, ya estaba en la época de la nueva cibernética, ya habla de automaticidad. La semilla de suyo da crecimiento. No responde de la persona que a la noche se acuesta y dice, voy a hacer que crezca. Un día mi mamá, que está acá, tuvo este hermoso hijo. Tuve el privilegio, qué lindo hijo tuve, dijo. Como todas las mamis, pero yo era realmente lindo. Decía, qué lindo hijo que tuve. ¿No es cierto? Y ella sí me dio la comida. Pero creció solo, creció este nene. ¿No? Y creció para todos lados, ¿no? Va creciendo, como crecemos otros. Algunos más, otros menos. Uno para arriba, otro para el costado. Todos crecemos. Algunos sí, de suyo no crecen para el costado y colaboran para eso. Pero de suyo todos crecemos. Es como pasa acá con Cata, ¿no? Con la señorita, ¿no? Va creciendo y ya pesa más y ya se lo empiezan a pasar uno a otro, ¿no? A los chicos cuando crecen los chiquitos, ¿no es cierto? Cuando crecen los papás ya no los quieren tener. ¿O sí? No, ahora te toca a vos, ¿viste? Porque de entrada todo el papá lo quiere tener. Cuando empieza a crecer, ¿qué pasa? No, te toca este ratito a vos. Cuando tenemos que caminar muchas cuadras, no, te toca a vos. Sos la mamá. No, pero vos sos el papá del fuerte. Y ya viene ese problema, porque los nenes crecen. Y mi mamá no me llevaba más a UPA ahora. Vine solo, porque pobrecita no podría. Porque uno crece solo, con la obra de Dios así. Dios, si vos no lo impedís, crece. A menos que como nenes caprichosos cerremos la boca, yo no quiero comer. ¿Vieron cuando nos traen la sopa? No quiero comer. Si no, solo crecemos. Porque produce efecto. La semilla tiene poder y su palabra es verdadera y su palabra no vuelve vacía y su palabra quebranta la roca. Quebranta la dureza de nuestros corazones. A veces las incapacidades que tenemos para crecer y las impotencias que tenemos para crecer y entender al otro, tenemos que ser flexibles y dóciles a Dios para poder crecer, para poder acomodarnos, para poder sentirnos bien. Hermano y hermana, tu responsabilidad y de mí es como de este hombre, echar la semilla. La semilla tiene poder para crecer. Tiene poder para crecer. Ahora dice que toda semilla que crece da fruto. Cuando la palabra de Dios crece,
siempre da fruto, más o menos, pero da fruto. Por eso en Mateo 7, 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Y por eso Colosenses 2:19 dice que tenemos que sujetarnos a la cabeza, que es Cristo, para que todos sostenidos a Él mutuamente vayamos alimentándonos para que tengamos el fruto que Dios soñó para cada uno de nosotros. Pero es más, hermano y hermana, Dios dice en Mateo 17, después de decir que por sus frutos los conoceréis, dice, ¿se puede recoger espinos de una planta de higos? Un árbol bueno, cuando la semilla es buena, y depende no de la tierra que el árbol sea bueno, más específicamente de la semilla. Si planto una semilla del árbol que sea, de roble, voy a esperar que dé lo que tiene que dar. Y si Dios plantó semillas celestiales, tiene que dar en tu vida resultados celestiales. Por eso un árbol bueno da fruto bueno. Todo cristiano tiene que crecer y dar, ser de bendición a otro. Tendría que ser lo natural. Cuando no damos siendo hijos de Dios es porque nosotros resistimos que Dios trabaje en nuestra vida. No es por Dios y no es porque me falta crecimiento y no es porque me falta inteligencia y no es porque me falta dones ni me falta capacidad. Porque yo resisto crecer, no dejo que Dios limpie mi vida de aquellas cosas que estorban, de aquellos pecados o impedimentos o pesos que no me dejan crecer. Si no, siempre tienen frutos. Y sabes, yo vengo a la iglesia para comer tu fruto. Vos venís a la iglesia para comer mi fruto. No tenemos derecho, como esa planta de higos, que cuando el Señor fue a buscar los frutos, no había. Y tuvo que maldecirla. Y a veces queremos sacar frutos de algunos hermanos, ¿y cómo se resisten? Y Dios te puso acá para que coma de vos. Y Dios me puso acá para que comas de mí. Y un árbol bueno siempre tiene que dar frutos buenos. No da frutos malos. Pero dice más todavía. Dice que el fruto tiene un crecimiento. Y tiene un orden de crecimiento. Y es gradual. Ahora, todos los árboles no crecen iguales. Miren, el señor del frente de mi casa, o un poquito al frente, compró los árboles para él y para mí el día que los compró. Hicimos juntos, bueno. Él lo plantó y creció más, y el mío más chiquitito, más raquítico. Estaba tan raquítico que algunas veces lo vi yo a este señor, un abogado que vive en frente de casa, venir a regarme el árbol porque creía que no lo regábamos. Sí, venía a la mañana tempranito antes de irse al trabajo. Mire, bueno hombre, ¿no? Es que es cristiano, o la esposa es cristiana, no sé si él. Pero venía a regarme el árbol porque veía que raquítico no crecía. Si pasan por mi casa, lo ven, no creció mucho. Miren los dos árboles que hay en una casa enfrente, ahí un poquito al costado. Tiene dos, los dos crecieron más, el mío quedó. Igual ya agarró y creció, ¿no? Por un problema que tuvimos de una plaga invasora de marabunta, de hormigas, y pusimos mal el efecto, usamos mal la técnica, bueno, no importa. Pero bueno, fue otro problema. Pero el buen hombre quería hacer que crezca y no crecía como el de él. Y me lo cuidaba tanto como el de él. Venía a cuidármelo a mí, pobrecito. Este hermano, no pasa nada. Bueno, así la semilla tiene un orden del crecimiento. Pablo dice en 1 Corintios, miren, cuando eran niños hay que hablar cosas de niños, en 1 Corintios capítulo 1. Y dice, pero después cuando somos grandes no podemos seguir hablando de los mismos temas. A Misael antes, ¿de qué le hablábamos? De cuando era bebita, ¿no? La mamá cuando era bebito, ¿qué le hablaba? De la papilla y decía, quiero comer. Después le empezó a hablar de otras cosas y de los juegos. Ahora hay que hablarle ya de chicas, ¿no es cierto? De otros temas importantes de la vida, ¿no es cierto? Aunque la mamá tiembla, hay otros temas trascendentes en la vida ya. Uno empieza a mirar otros horizontes, otra vida. Porque vamos creciendo. Y cuando somos grandes, miramos otra cosa. Por eso dice en Juan, primero hierba, después espiga, después grano. Es decir,
vamos desarrollándonos. ¿En qué etapa del crecimiento estás? El asunto es que vos te mirés cuántos años de cristiano tenés. Y no todos tenemos que crecer en el mismo tiempo. ¿Pero en qué etapa estás? A veces algunos somos un poquito como el árbol mío, raquítico, porque hay plaga de hormigas. Y acá debe haber unas cuantas hormigas, ¿no? Que se comen todas las hojas. Pero Dios nos puso para crecer. Y es nuestra responsabilidad. ¿Sabés por qué? Porque después viene la siega. Porque un día nos vamos a enfrentar delante de Dios y nos va a pedir cuentas. Pero también un día nos enfrentamos delante de la realidad de nuestra vida cuando miramos atrás y nos pide cuentas nuestra esposa, nuestro esposo, con la realidad de 20, 30 o 40 años de casado y no entender lo que pasa y no saber discernir las cosas y no saber acomodar las cosas. Y nos piden cuentas nuestros hijos con el hogar que vieron y las trabas o trastornos o interioridades que vamos transportando en la vida y las trasuntamos a nuestros hijos y a todas las relaciones. Las sufren nuestros hermanos por vidas caducas y servicios no dados que Dios planeó y soñó para tu iglesia, para el lugar donde estás. Hay siega, hermanos, y Dios mete la hoz y corta. Porque los frutos son para no dejarlos en el árbol, son para comer. Y eso es lo lindo del fruto. Ahora, también hay otra parábola, no dijimos, que habla de cómo esto también crece extraordinariamente, Dios. Y es maravilloso cómo crece la obra de Dios. En primer lugar, hace lo que se llama, en la Biblia, revela un misterio. Dice, el reino de Dios es como esta parábola. Mire, yo le voy a revelar algo acá. Dice el versículo 31, como el grano de mostaza, chiquitito, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Miren qué interesante. Dice que el reino de Dios fue sembrado y es como una semilla, el reino de Dios. Y qué interesante, como una semilla que es extraordinaria, la mostaza. ¿Por qué es como una semilla extraordinaria? Porque es chiquitita, porque no la vemos, pero crece. ¿Saben? Todo lo que hace Dios tiene un poder extraordinario. Por eso hizo que personas incultas y del vulgo pudieran sorprender a la multitud de rabinos judíos. Por eso hizo maravillas como gente como Watchman Nee, que no sabía leer ni escribir en un principio. En una cárcel, sin leer ningún libro, pudiera entender tan claramente los secretos de Dios y pudiera escribir tan profundamente acerca de muchos temas cristianos. La autoridad, que estos días estamos hablando los jueves acá al hablar de Jesús. El Espíritu Santo, el crecimiento espiritual. Alguien que nunca tuvo contacto con otro cristiano en un principio. Solo tenía contacto con Dios. La semilla de Dios crece de una forma extraordinaria. Y la forma en que dice acá dice un solo grano en griego, un solo grano de semilla mostaza, un solo grano de semilla chiquitita, es como una hortaliza, pero se hace un árbol. No, nadie diría que va a crecer un poquitito, o todos pensarían que va a crecer un poquitito, pero crece de una forma maravillosa y tremenda. Así pasó con los discípulos luego de Pentecostés. Y por eso se multiplicó la obra del Evangelio. Y por eso creció la cristiandad. Y comienza a describirlo, dice, después de sembrados crece, versículo 32, y se hace mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar
bajo su sombra. Dice que crece de tal manera que empieza a recibir gente, que empieza a tener frutos, pero alguien dentro de esos frutos y de esos resultados de la hortaliza que creció, empiezan a guarecerse dentro de eso, y son aves. Y lo voy a poner junto con en el otro tema. Son aves. Ahora no dice que son fruto de la hortaliza. Dice que en una iglesia, en la cristiandad, hay cristianos y otros que son religiosos. Hay cristianos religiosos, hay cristianos irreligiosos, y hay cristianos, y hay otros que no son cristianos, y se amparan bajo la religiosidad, porque se llevan bien con las normas de seriedad. Dice que no todos son cristianos. Y esto trae algunos problemitas, porque dice que dentro de aquellos que vienen y no son cristianos, el maligno, si lo leemos bien, dice acá, dice que, o lo leemos en otras partes, ¿no es cierto?, que el maligno va arrancando las cosas, las semillas, para que no prenda. Y las aves que están ahí se comen las semillas. ¿Quién tiene un árbol grande en su casa que vayan los pajaritos a ese árbol? ¿Alguno tiene un árbol así? Acá hay árboles, ¿no es cierto que tenemos árboles? Y a veces hay árboles donde llegan muchos pajaritos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando hay pajaritos? ¿No? Y pajarones también, pero pajaritos especialmente, vamos a no ofender a nadie. Pajaritos y pajaritas en una iglesia que son sembrados por Satanás. Lo primero que hacemos en un lugar donde hay muchos pajaritos, hay ruido. Iba mucho a dormir afuera, lo habré contado. Hay lugares donde a la mañana te despiertan los pajaritos. Nunca vayan en una casa donde tenga un árbol alto, en un lugar especial, porque siempre el ruiseñor ahí empieza a la mañana y chau, sonaste. Y una vez fui a La Pampa, a la casa de un misionero, y tenía un parral enorme. Y yo dormía en la pieza que daba el parral. Y qué lindo, la sombra del parral, todo nos cautiva, ¿no? A los que no estamos acostumbrados a los parrales ahora, ¿no es cierto? Pero resulta que a la mañana, antes que amanezca, empezaban todos los pajaritos arriba del parral, y yo quería dormir un ratito más. Y el pipipí no lo podía apagar como el despertador. Matías siempre apaga el despertador, nunca lo escucha y sigue durmiendo. Pero a los pajaritos, si fuera uno, capaz que con una gomera, de alguna forma te la rebuscas y lo alejás. Pero son un montón, un parral, y te volvían loco. Y vos te tenías que levantar a las 6:30 de la mañana porque ya había amanecido. Y vos estabas ahí sentado después de acostarte a las 4 de la mañana, haber charlado con gente, escuchando los pajaritos. Pipipí, pipipí, cucucú, cucucú, todos los pajaritos. Así que lo primero que hacen los pajaritos, los que no son parte de la parra, son invasores, hacen ruido. Y cuando hay gente que Satanás usa en una iglesia, estos pajaritos traen comunicaciones complicadas. Interferencia, porque el ruido trae interferencia. ¿Vieron cuando me están hablando abajo, al lado y empezamos a los gritos? Porque no escuchamos por el ruido, ¿no? Necesitamos el micrófono en la iglesia, si no, no escucharíamos. Cuando nosotros dejamos que haya muchos pajaritos, en lugar que haya resultados de frutos, resulta que tenemos relaciones complicadas. Tenemos relaciones con interferencias y hay confusiones, hay desacuerdos, hay problemas. Y Dios dice, en el mundo va a haber tropiezos, pero hay de aquellos por los cuales vengan tropiezos. Cuidado con los chismosos. Y cuidado con las chismosas. Y cuidado con el tipo de chismes, porque dice, se la van a agarrar conmigo, dice Dios. Y esto no solo es para la iglesia, es para la familia, para el trabajo, para todo, ¿eh? Porque no te lo va a pedir si vos lastimás a uno con un chisme, con un cristiano. En todas las áreas, ¿eh? En segundo lugar, cuando nosotros vamos debajo de un árbol, ¿no es cierto? Como el que tienen acá, ¿no es cierto? Y hay muchos pajaritos. ¿Qué es lo que pasa con los pajaritos? Hay que tener cuidado con algunas cosas que tenemos, más algunos acá que tienen carencia o mucha plataforma, ¿no? En la superficie del cuero cabelludo brilla mucho, acá veo bastantes cueros cabelludos que brillan. Hay que tener cuidado porque los pajaritos son pajaritos.
Y no tienen un baño específico como nosotros, vamos al fondo, vamos a casa. Entonces, es ese arbolito. El asunto es que dentro del árbol, ¿quién estás? Vos y yo. Y estamos abajo de los pajaritos. Y siempre terminamos sucios. Cuando dejamos pajaritos adentro, siempre nos ensuciamos. Y si no nos cae encima, lo pisamos. Y llevamos el olor a otro lado, porque a veces no es a nosotros. Pero cae al suelo y lo pisamos. Y estamos ensuciando nosotros en otro lado por los pajaritos y por los pajarones. ¿Qué cosa, no? Entonces dicen, cuidado cuando crece mucho, que no haya ruido y que no haya suciedad. Pero también hay otra cosa que traen estos pajaritos, otro problema. Es fruto, pero no fruto de bendición, sino fruto arruinado. En este lugar donde fui a La Pampa, en la casa de un misionero, estos pajaritos que me volvían loco a la mañana, pasaba otro problema. A la mañana iban a comerse, ¿qué? La uva. Y los pajaritos no es como nosotros los gorditos que cuando nos dan en el plato nos comemos todo y después pedimos un poquito de pan y limpiamos el plato. ¿Vieron? Nunca queda nada. Para el gordito nunca queda nada en el plato, ¿no? Y para los golosos tampoco. Cuando es algo rico, ¿no? Acá los que les gustan los fideos con la salsa, no queda nada en el plato, ¿no? Bien limpito el plato. Los pajaritos van y comen una uvita y muerden la otra. No se comen toda la uva. No tiran el carozo en otro lado. Y la dejan toda en la... Entonces tenía todo el parral, pero eran como 10 metros, yo no sé calcular, pero 10 metros de parral. Y toda la uva comida arriba. Digo, qué lindas uvas. No, están todas rotas. Dice, claro, está arriba todas comidas, porque los pajaritos de arriba comían, tampoco tomaban la molestia de venir de abajo y comer la de abajo. De arriba la comían, entonces estaban tocando. ¿Y qué pasaba? No servía para comer a nosotros, pero había algo peor. Al mediodía sale el sol y cuando la uva está ahí y está podrida y está en el árbol, empiezan otros problemas grandes que tenemos, ¿no? A menos que tengamos algo para la nariz, empieza el olor, porque se pudre la fruta y estropea todo. Por eso hay frutos que no son del árbol y tenemos que tener cuidado. Y esto nos lleva a analizar una realidad que dice el Señor acá en Mateo 4. Las aves del cielo pueden morar, pero este es un lugar para cristianos y vos tenés que cuidarlo. ¿Cómo lo cuidás? Cuidando tu vida. Cuidándote de los pajaritos que hacen ruido, de los pajaritos que ensucian, de los pajaritos que arruinan el fruto. Cuidando nuestras vidas, para que nosotros no contaminemos y seamos el fruto apetecible que Dios viene a tomar a través de la mano del hermano que está al lado tuyo. Cuidando tu hogar, cuidando el fruto apetecible que tu cónyuge, Dios quiere que coma de vos. ¿Qué cosas hay que resignar para que el otro come bien? No podemos tener 5 años de casado, 10 años de casado, 19 años de casado, 29 años de casado y no resolver esas cosas. Porque Dios produce resultados normales, pero también resultados extraordinarios. Si hasta ahora no pudiste, Dios puede. Y que Dios nos ayude a darnos cuenta que Él nos invitó a ser parte y miembros de este reino, para ser bendecidos y para ser de bendición. Que juntos disfrutemos el privilegio de ser hijos del reino y de pertenecer al reino de Dios para la gloria de su nombre. Y si hay alguien acá que hoy no tiene a Cristo, quisiéramos que dejes de ser pajarito o pajarón o pajarona para que seas fruto de este reino, para que podamos comer de vos y para poder darte a vos también algo que Dios ya nos dio a cada uno de nosotros. ¿Oramos? ¿Les parece?